Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de la unidad 1 acerca de introducción a la teoría de grupos. Y como comentamos la clase pasada, estuvimos haciendo un repaso, que no terminamos, por cierto, acerca de algunas nociones que debemos considerar y tener en cuenta para poder avanzar y trabajar lo que es la definición de grupo y las propiedades de los grupos como tal. Bien, lo último que hablamos la clase pasada fue acerca de las relaciones. ¿Ya? Nosotros dijimos que una relación R era sencillamente un subconjunto del producto cartesiano de A por B. Y que esa relación eh, se podía definir como el conjunto de todos los pares ordenados XY que pertenecían al producto cartesiano de A por B. Todo lo que es lo mismo que X pertenecía a A y Y pertenecía a B. Eh, y una vez definida una relación de esa forma, existen muchas relaciones sobre un conjunto, sobre un conjunto y sobre el producto cartesiano de dos conjuntos. En particular, nosotros siempre, como lo sabemos de la lógica proposicional, siempre vamos a estudiar definiciones o fórmulas que sean no ambiguas, es decir, que para nosotros, de todas las relaciones que podamos definir sobre el producto cartesiano de A por B, solamente nos van a interesar las relaciones no ambiguas. Ahora bien, dentro de esas relaciones vimos la clase pasada que podemos hacer una doble clasificación. Primero, de acuerdo a sus características, ¿verdad? Y nosotros dijimos entonces que de acuerdo a sus características, las relaciones podían ser reflexivas, simétricas, antisimétricas o transitivas. Y a partir de esa clasificación, entonces teníamos dos tipos de relaciones eh, que dependían de las características que cumplieran esas relaciones. Una relación que llamamos relación de orden y decíamos que una relación de orden era una relación que era reflexiva, antisimétrica y transitiva. Y la otro tipo de relación que habíamos hablado era lo que se conocía como una relación de equivalencia. Y dijimos que una relación era una relación de equivalencia si era reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, nosotros, una vez que hacemos una clasificación de ese tipo, eh, debemos tener en cuenta que sobre, como les dije ya anteriormente, sobre un conjunto o sobre un producto cartesiano de dos conjuntos, se pueden definir muchísimas relaciones. En particular nos interesan las no ambiguas. Y dentro de esas relaciones no ambiguas está una relación en particular que digamos que es uno de los conceptos o definiciones que está enmarcada o que se puede extrapolar a todas las áreas de la matemática, que son lo que llamamos nosotros funciones
o también conocidas como aplicaciones, o también conocidas como mapeos. En fin, muchas de esos nombres a veces se les da a este tipo de relaciones que se estudian en la matemática y que tienen muchas aplicaciones. ¿Ya? Bien, nosotros nos interesa estudiar este concepto de funciones y, como les dije, desde el punto de vista conjuntista. Es decir, nos interesa ver cómo se comporta una función cuando la definimos sobre un conjunto. Ahora bien, eh, dentro de las relaciones de equivalencia, a nosotros nos interesa conocer dos conceptos importantes. Uno, que es lo que se llama una partición, y qué es sencillamente una partición. Bueno, una partición, evidentemente se le va a aplicar la definición de partición a un conjunto. Entonces, decimos que una partición de un conjunto es una descomposición en subconjuntos que a veces dentro del concepto de partición lo llamamos celdas, que satisfacen que todo elemento del conjunto pertenece a uno y solo uno de esos subconjuntos o celdas. Esta definición básicamente lo que dice que si yo tengo un conjunto cualquiera, llamemos este conjunto U, una partición de este conjunto es dividir o subdividir el conjunto en subconjuntos que para cada elemento del conjunto que yo me dé, por ejemplo X, él solamente puede pertenecer a uno de esos subconjuntos. Supongamos que llamamos aquí U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Es decir, que una partición lo que hace es dividir el conjunto en conjuntos que son disjuntos. Es decir, que si un elemento pertenece a un conjunto, no puede pertenecer a otro. Es decir, que la intersección de cualquiera que sean los subconjuntos de la partición es vacía. Es decir, que no tiene elementos en común. Entonces, cuando yo puedo hacer eso sobre un conjunto, a esa descomposición se le conoce como una partición. Y bien, ¿y para qué me interesa a mí conocer lo que es una partición? Me interesa conocer una partición porque ahora vamos a definir lo que son las clases de equivalencia. Es decir, ya conocemos lo que es una relación de equivalencia. Si quiere, vamos a recordar que es una relación de equivalencia. O sea, decimos que una relación de equivalencia es una relación binaria sobre un conjunto A, es decir, una relación sobre un conjunto A que es de equivalencia.
sobre el conjunto. ¿Qué significa que sea de equivalencia sobre el conjunto? Es decir, si esta virgulilla la llamamos la relación, debe satisfacer qué cosas. Bueno, la primera cosa que debe satisfacer es que es reflexiva. ¿Y qué significa que una relación sobre un conjunto A es reflexiva? Lo que significa es que A está relacionado con A para todo elemento A que pertenezca al conjunto A. Eso es lo que significa que sea reflexiva. Segundo, que sea simétrica. Lo que dice es que si A está relacionado con B, entonces B tiene que estar relacionado con A. Y eso es lo que se conoce como simétrica. Y por último, que sea transitiva, es decir, que si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Y es lo que nosotros conocemos como transitiva. O sea, eso es lo que es una relación de equivalencia, en general. Ahora, ¿qué es una clase de equivalencia? Una clase de equivalencia sencillamente es, si A es un conjunto, y esto es una relación de equivalencia, sobre A, entonces definimos la clase de equivalencia de cualquier elemento A del conjunto A como el conjunto siguiente. El conjunto de todos los X que pertenecen a A, tales que X está relacionado con A. Perdón, que A está relacionado con X. Al revés. Y lo vamos a denotar como la clase de A. Es decir, CLA. Entonces, eso que está allí es una clase de equivalencia. Y uno puede demostrar que las clases de equivalencias en cualquier conjunto forman una partición del conjunto. Es decir, que si usted le calcula la clase de equivalencia a los elementos del conjunto A, y cuando une todas esas clases de equivalencia les da el conjunto. Y además, dos clases de equivalencia, dos clases de equivalencias para cualquier par de elementos A y B tienen que ser disjuntas. Es decir, no pueden tener elementos comunes. Entonces, uno puede decir que una partición a través de clases de equivalencia sencillamente es una descomposición del conjunto en clases distintas. Les recuerdo todo esto se estudia en el curso de lógica y en el de aritmética. ¿Ya? Así que lo que estamos es tratando de recordar que son las clases de equivalencia y todo eso. Ahora bien, cuando entonces ahora que ya
hemos agotado el tema de relaciones, nos interesa estudiar lo que son las aplicaciones. Como les dije, una aplicación también se conoce en matemática como una función o como un mapeo. Las tres definiciones, o sea, los tres nombres son equivalentes. ¿Y qué es una aplicación? Una aplicación o una función es sencillamente una relación que satisface una única propiedad. Y lo que satisface es que eh, para cada elemento que pertenece al dominio de la aplicación, existe un único elemento en la imagen de la aplicación o el codominio de la aplicación tal que él está relacionado con ese elemento. En otras palabras, si A y B son dos conjuntos no vacíos, entonces una aplicación o una función de S en T, es decir, llamémosla F, una aplicación de S en T, es sencillamente ¿qué cosa? Es un subconjunto de R, que a su vez es subconjunto del producto cartesiano de S por T, que cumple para todo S del conjunto S, existe un único, perdón, ya va, aquí estoy mezclando una notación. Vamos a cambiar esto. Aquí es de A en B, de A en B, aquí es A por B. Okay. Para todo A en A existe un único B en B, tal que el par ordenado AB pertenece a R. Eso es lo que es sencillamente una aplicación. En otras palabras, escrito en notación solamente simbólica, lo que dice es que F es una función de A en B si para todo A en A existe un único B en B, tal que F de A es igual a B. Esa es la otra definición alternativa que tenemos de aplicación o de función que se estudia también en el curso de lógica y es lo que necesitamos recordar, ¿ya? Es decir, necesitamos recordar qué es una función, qué significa que sea una función, dónde está definida la función. Y una de las cosas que recordamos es que al conjunto A se le llama el dominio de la función, al conjunto B se le llama el codominio de la función y hay un conjunto nuevo que se define a partir de A y B que se le conoce como la imagen de A. Y esa imagen de A sencillamente está contenida en B, perdón, la imagen de F es sencillamente un subconjunto de B y que satisface una cierta relación.
que para nosotros ya sabemos que el dominio de una función o de una aplicación es el conjunto, todos los pares ordenados XY, perdón, el conjunto de todos los elementos X que están en A, tal que se satisface que existe un único B en B que cumple que f de, poner aquí para seguir esa anotación, que f de x es igual a y. Y la imagen de la función o de la aplicación es el conjunto de todos los y que están en B, tales que existe un x en A, tales que se satisface que f de x es igual a y. ¿Ya? Y a este se conoce como el dominio de la función y a este conjunto se le conoce como la imagen de la función. Y esos son los conceptos de dominio e imagen que nosotros debemos dominar, que debemos conocer a partir de la definición de la relación. Ahora bien, al igual que las relaciones, las funciones también, o aplicaciones, también las puedo caracterizar. Es decir, que puedo definir sobre ellas una característica en particular para determinar cómo las voy a clasificar. Y para ello entonces tenemos una clasificación de tres tipos. La primera es las funciones que son inyectivas. Entonces, nosotros decimos que una función o una aplicación f de A en B es inyectiva si satisface lo siguiente. Si para cada A1 y A2 en A con A1 distinto de A2, entonces f de A1 tiene que ser distinto de f de A2. O sea, esa va a ser lo que nosotros vamos a utilizar como clasificación para hablar de una función que es inyectiva. La otra clasificación es a través de las funciones o función sobreyectiva. Entonces decimos que si f es una función que va de A en B, ella se dice que es sobreyectiva si para todo, si satisface lo siguiente. Si para todo elemento B que pertenezca a B existe un elemento A en A, tal que f de A es igual a B.
Y en ese caso tendríamos una función que es sobreyectiva. Y por último, una de que a pesar de que es la última, no es, quiere decir que sea la menos importante, son las funciones que son biyectivas. Entonces, una función de A en B se dice que es biyectiva si sencillamente ella es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, eh, eso es lo que nos interesa a nosotros de la clasificación de las funciones y que nos va a permitir entonces a nosotros dar una caracterización de cómo vamos a distinguir una función de otra. Ahora, sobre las funciones existen también operaciones eh, para poder estudiar las funciones como tal entre sí. Y entonces tenemos la primera condición, es de igualdad. Es decir, ¿cuándo podemos decir nosotros que dos funciones o dos aplicaciones son iguales? O sea, el criterio de igualdad dice que dos aplicaciones, o sea, podemos decir sean eh, f y g, dos funciones, se dice que f y g son iguales si f de x es igual a g de x para todo x que pertenezca al dominio de f, que debe además de ser igual al dominio de g. O sea, en ese caso se dice que las funciones son iguales. Y existen muchas funciones que, a pesar de que tienen la misma ley de correspondencia, no son iguales. Por ejemplo, para que vean lo importante que es esta definición de igualdad, yo puedo tener f, una aplicación que va de los naturales en los naturales, definida por f de x igual a x cuadrado. Y puedo tener g, una función que va de los racionales en los racionales, definida por la misma relación. Estas dos funciones no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Por la sencilla razón de que esta función va de los naturales en los naturales y esta función va de los racionales en los racionales. Por ejemplo, en g de menos 2 es 4, pero en f de menos 2 no está definida. ¿Ya? Porque el menos 2 no es un número natural. Por lo tanto, la función f y g, a pesar de tener la misma regla de correspondencia, no son iguales las funciones. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que para que sean iguales tienen que estar definidas sobre los mismos conjuntos. Si no, no tienen por qué ser iguales las funciones. Y en particular estas no son iguales. Esta es una función que está definida en menos 2, que es 4, pero esta es una función que no está definida en menos 2. Por lo tanto, ya no son iguales. Bien, otro de los puntos importantes a recordar eh, es qué pasa con las operaciones definidas sobre las funciones. Bueno, una de las operaciones que se definen sobre las funciones es la operación composición. Y esta es una operación que es muy importante que estudiemos y comprendamos, ya que más adelante nos vamos a
a dar cuenta de su importancia porque básicamente toda la teoría de grupo está definida y los ejemplos más importantes son definidos sobre conjuntos de funciones. Bien, la composición de funciones se define de la siguiente manera. Sea f una función que va de A en B, g una función que va de B en C, entonces definimos la composición, que en muchos casos se le llama producto de f y g, como una nueva función que va de A en C, definida por f compuesta con g de x, sencillamente va a ser f de g de x. Esto es para todo x que pertenezca a... Así se define la composición de funciones. Como una nueva función que, si nosotros lo vemos de forma gráfica, lo que tenemos es lo siguiente. Supongamos que este es el conjunto A y este es el conjunto B. De A en B yo defino una función f, que a cada elemento de acá lo envía en un elemento de acá. ¿Quién es ese elemento? F de x. Y luego defino de A en C, de B en C, otra función g, que a cada elemento de acá lo envía en un elemento de acá. Ya, sería g. Pero ese elemento de acá, eh, como f de x es un elemento que está ahí, yo podría decir aquí, bueno, aquí hay aquí hay un error. Aquí, así. Así, exacto. Que a este elemento de aquí, cuando lo aplico g, sencillamente lo va a g de f de x. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa si yo hago esto directo de aquí para acá? Bueno, lo que estoy haciendo es definiendo la composición, que lo que hace a un elemento de acá directamente lo lleva a un elemento de C sin pasar por B. Es decir, lo hace de manera directa. Esto es como si usted va a subir una escalera y empieza a subir de escalón en escalón o empieza a subir de a dos escalones. Es decir, la composición lo que hace es ir de manera directa de un conjunto a otro sin pasar aparentemente por el conjunto que está en intermedio. ¿Ya? Eso es lo que hace la composición de funciones. Ahora bien, esta composición de funciones satisface varias propiedades. Una primera propiedad que satisface es que es la ley asociativa. Es decir, que yo puedo asociar que si yo tengo f, g y h, tres funciones, entonces yo puedo escribir f compuesta con g, compuesta con h, y es lo mismo que f compuesta con g, compuesta con h. Es decir, yo puedo asociar. Si eso lo puedo hacer, entonces tengo una composición que es asociativa. Otra de las propiedades que nos interesa de las funciones es cómo son ellas de acuerdo a cómo sean las funciones iniciales. Es decir,
¿Cuándo yo puedo decir que la composición es sobreyectiva o cuándo puedo decir que la composición es inyectiva? Y entonces eso lo tenemos en el siguiente lema, que dice que si f y g son dos funciones, no voy a ahorrar muchas letras, cualquier cosa está en el material. Uno, f compuesta con g es inyectiva si f y g lo son. Y segundo, f compuesta con g es sobreyectiva si f y g también lo son. Es decir, que si yo quiero saber si la composición de dos funciones es sobreyectiva, lo único que tengo que verificar es que tanto f como g sean sobreyectivas para que la composición sea sobreyectiva. Y que si quiero ver si la composición de dos funciones es inyectiva, entonces tengo que verificar que tanto f como g sean inyectivas para que la composición también sea inyectiva. Bien, otro de las cosas que nos interesan es definir un conjunto que vamos a utilizar mucho de ahora en adelante, que es el conjunto ADS. ¿Quién es el conjunto ADS? Este es el conjunto que se llama el conjunto de las aplicaciones biyectivas. Es decir, cualquier elemento de ADS es sencillamente una aplicación inyectiva o una función inyectiva. Entonces, ADS es el conjunto de todas las aplicaciones que son biyectivas. ¿Y para qué me interesa este conjunto? Este conjunto me interesa porque a partir de él nos vamos a dar cuenta más adelante que vamos a definir cuando estemos hablando de teoría de grupo. Vamos a ver cómo ese conjunto va a tener mucha importancia en la teoría de grupo. De este conjunto se desprende el siguiente teorema, que resume las propiedades que satisface el conjunto y le vamos a dar nombre a esas propiedades. El primero es sea S un conjunto no vacío y ADS el conjunto de todas las aplicaciones biyectivas de S en sí mismo. Entonces se satisfacen las siguientes propiedades. Primero, que si tiene dos elementos que pertenecen a ADS, el producto de esos dos elementos también pertenece a ADS. Y esto es lo que se conoce como la propiedad de cerradura o de cerrado. Lo que está diciendo aquí es que si usted toma dos elementos del conjunto y los multiplica, por eso es que llamaba que esa propiedad de composición se le llama también producto, o los compone, el resultado también es una aplicación, es un elemento de ADS. Y es lo que se conoce como cerradura o que es cerrado bajo la operación. La segunda propiedad que satisface es que si usted tiene tres aplicaciones y las opera, es decir, si hace el producto de ellas, ese producto
es asociativo, es decir, que se satisface esto que está acá. ¿Ya? Entonces, esta segunda propiedad se le llama asociativa. La cuarta propiedad lo que dice es que existe un elemento que vamos a llamarlo I, que está en ADS, tal que si usted toma I y lo multiplica con cualquier elemento de ADS, no importa por dónde lo multiplique, bien sea por la derecha o por la izquierda, eso le va a dar sigma. ¿Ya? Y esta propiedad se le llama la propiedad del elemento neutro. Yo puse aquí 4 y aquí es 3. Y cuarto, que existe un elemento que lo vamos a llamar sigma a la menos 1, que pertenece a ADS, tal que satisface que sigma compuesta con sigma a la menos 1 es igual a sigma a la menos 1 compuesto con sigma, y eso es igual a I, es decir, a la identidad. Y a esta propiedad se le llama la propiedad del elemento inverso. Es decir, que el conjunto de las aplicaciones proyectivas satisfacen 4 propiedades. ¿Cuáles son las propiedades que satisfacen? Que es cerrado bajo la multiplicación, que es asociativo, que existe el elemento neutro y que existe el elemento inverso. Y esas 4 propiedades se van a dar cuenta más adelante que son fundamentales en todo el desarrollo del estudio de las estructuras algebraicas que nosotros vamos a comenzar. Es decir, que es importante conocerlo. Y además, el conjunto ADS es un conjunto que vamos a utilizar mucho para el desarrollo de esta teoría. Entonces, importantísimo conocer el conjunto, manejarlo y poder entender todas sus propiedades. Bien, siguiendo con los recordatorios, es importante recordar un poco acerca del conjunto de los números enteros. Una de las cosas que debemos recordar acerca del conjunto de los números enteros es, primero, su definición. Los enteros son el conjunto, se puede escribir como el conjunto de los números naturales unido al conjunto de todos los números con signo, tales que n es un número natural. Sí, así se define el conjunto de los números naturales. Es decir, los naturales unidos con signo, y a eso le debemos agregar un elemento importante que es el cero. O comúnmente, como lo conoce todo el mundo, el conjunto de los números naturales lo pueden escribir así como algo como menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pues esa es la definición del conjunto de los números naturales. Pero dentro del conjunto de los números naturales nos interesa recordar ciertas cosas. Por ejemplo, algo que no debería nunca olvidarse, el algoritmo de Euclides.
¿Qué dice el algoritmo de Euclides? El algoritmo lo que dice es que si usted tiene A y B dos números enteros con B distinto de cero, siempre podemos dividir a A por B para obtener un residuo no negativo, que llamamos R. En otras palabras, es decir, que cada vez que nosotros dividimos a A por B, en realidad estamos encontrando dos elementos M y R, tales que usted puede escribir a A como quién, como M por B más R, con R un número mayor que cero y menor que el valor absoluto de B. Entonces, a eso que está allí es lo que nosotros conocemos como el algoritmo de Euclides. ¿Ya? Cuando el resto es cero, se dice que A divide a B de forma entera, entonces la división es entera. Y cuando ese R es distinto de cero, se dice que la división no es entera. Y a partir del algoritmo de Euclides, nosotros podemos definir lo que se conoce como el máximo común divisor. ¿Qué dice el máximo común divisor? Bueno, el máximo común divisor es un entero positivo C entre A y B que satisface dos cosas. La primera que satisface es que C es un divisor de A y de B, de los dos a la vez. Y la segunda es que cualquier divisor de A y B también es un divisor de C. Es decir, que el máximo común divisor, a pesar de que su nombre dice que es el máximo, en realidad en magnitud es el número más pequeño que es divisor común de A y de B, de ambos elementos. Ahora, existen muchas fórmulas para calcular el máximo común divisor, pero no vamos a hacer ese estudio extenso aquí porque se supone que ya eso lo vemos en aritmética, pero podemos empezar a recordar ciertas cosas acerca del máximo común divisor, es decir, qué satisface el máximo común divisor. Lo que satisface es lo que se conoce como el teorema de Bezout y dice así: si A y B son enteros distintos de cero, y entonces
el máximo común divisor de A y B existe y además existen M0 y N0 enteros tal que el máximo común divisor de A y B se puede escribir como combinación lineal de A y de B. Y esto es lo que en realidad nosotros conocemos como el teorema de Bezout. ¿Ya? Es decir, cada vez que yo tengo dos números enteros distintos de cero, el máximo común divisor existe y además el máximo común divisor se puede escribir como combinación lineal de A y de B. ¿Ya? Y eso es lo que en la literatura se conoce como el teorema de Bezout. Ahora, cuando ese máximo común divisor es igual a 1, a los números A y B se le llaman primos relativos. Entonces, ¿qué son primos relativos? Bueno, si yo tengo dos enteros, no distintos de cero, se dice que son primos relativos si el máximo común divisor entre A y B es igual a 1. ¿Ya? Entonces, en ese caso se dice que son primos relativos. Ejemplos de primos relativos. Hay muchísimos. 3 y 5. El máximo común divisor entre 3 y 5 es 1. O 8 y 7. Igual, el máximo común divisor entre 8 y 7 es 1. O el máximo común divisor entre 11 y 2 también es 1. Es decir, si dos números tienen como máximo común divisor, se dice que ellos son primos relativos, sin necesidad de que ellos sean primos, porque como aquí vemos el 8 no es un número primo, sin embargo, él es primo relativo con respecto al 7. ¿Ya? Entonces, digamos que es importante conocer eso. Por ejemplo, otro caso de primos relativos, fíjense, el 16 y 9. Ellos también son primos relativos. El máximo común divisor entre el 16 y el 9 es exactamente 1. Entonces, es importante eh, que distingamos de la definición quiénes son primos y quiénes son primos relativos. Bien, de esa misma definición de primos relativos, nosotros eh, podemos obtener una definición de número primo. ¿Y qué se dice que un número es primo? Bueno, se dice que si P es mayor que 1, es un número primo si sus únicos divisores enteros son más o menos 1 y más o menos P. En ese caso se dice que ellos son primos relativos. Es decir, perdón, que son primos, que el número P es un número primo.
Y de allí entonces nosotros podemos empezar a obtener propiedades a partir de los números primos, como por ejemplo, si A es un número primo relativo a B y A divide a B por C, entonces A divide a C. Es decir, que si A y B son primos relativos y A divide al producto de B por C, entonces A divide a C. Entonces, una de las propiedades que se obtiene y que se puede generalizar, ¿ya? Se puede generalizar de la siguiente manera. Si P es un número primo y P divide a un producto enteros, es decir, P divide a este producto, P1 por P2 por P3 por P4 y así sucesivamente hasta P sub K. Si P divide a ese producto de enteros, entonces P divide al menos a algún P sub I con I variando entre 1 y K. Es decir, que si P divide a todo este producto, P tiene que dividir por lo menos a alguno de ellos. ¿Ya? Ese es uno de los teoremas importantes de, de la teoría de números que se vio en aritmética y que nos llega o nos da para enunciar lo que se conoce como el teorema de factorización única. ¿Y qué es el teorema de factorización única? El teorema de factorización única dice que si A es un número mayor que 1, A puede factorizarse como un producto de primos. Es decir, que si A es un natural cualquiera, existen P1, P2, P3, números primos con P1 más grande que P2, más grande que P3 y así sucesivamente, tales que A se puede escribir como P1 a la R1 por P2 a la R2 por P3 a la R3 y así sucesivamente hasta PK a la RK. ¿Ya? Con RI positivos. Eso es lo que dice el teorema de factorización única. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, 16. El teorema de factorización única dice que si usted toma cualquier natural, él se puede factorizar como un producto de primo. Y sí, 16 se puede factorizar como un producto de primo porque 16 se puede escribir como 2 por 2 por 2 por 2. Un producto de primos, cada uno de estos son primos, en particular se puede escribir como 2 a la 4. O por ejemplo, 30. 30 se puede escribir como ¿quién? Como 3 por 5 por 2.
como un producto de primo. Y cualquier número natural que usted tenga, él siempre se va a poder escribir como producto de primo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice el teorema de factorización única. Que cada vez que usted tiene un entero cualquiera, él siempre se puede escribir como un producto de números primos. Ok, continuamos entonces. Otra de las nociones importantes de la teoría de grupos, de la teoría de números, es la definición de congruencia. ¿Qué es una congruencia? Bien, una congruencia sencillamente es una relación que se establece entre dos elementos y decimos que dos elementos son congruentes y satisfacen una cierta relación. Sí. ¿Cómo se enuncia? Bueno, sea m un número mayor que 1, entero, entonces decimos que A y B son congruentes módulo M si la diferencia A menos B es divisible por M. En otras palabras, que M divide a menos B. Eso es lo que significa que dos elementos sean congruentes. ¿Y cómo denotamos esa congruencia? Para no escribir todo eso, bueno, escribimos A es congruente con B, módulo M. ¿Y qué significa que un elemento sea divisible por otro? Es decir, ¿qué significa que X sea divisible por Y? Lo que significa es que X se puede escribir como, ¿qué cosa? Como un entero por Y. Eso es lo que significa que la diferencia sea divisible por, que un número sea divisible por otro. Entonces, a partir de la congruencia, así de esa congruencia, a nosotros nos interesa hablar de lo que se llaman las clases de congruencia. Cuando se recuerdan hace rato que hablamos de las clases de equivalencia, pues a nosotros nos interesa estudiar las clases de congruencia, donde la congruencia es una relación de equivalencia. ¿Ya? Entonces, las clases de congruencia, si yo tengo m un entero cualquiera, positivo, y b un entero, entonces el conjunto de todos los x, tales que x es congruente con b, módulo m, es lo que se habla como la clase de congruencia de b, módulo m. ¿Ya? Entonces, esa clase de congruencia es una, o la congruencia es una relación de equivalencia y la clase es una clase de congruencia o una clase de equivalencia. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, son importantes porque nosotros vamos a estudiar los conjuntos de equivalencia en los enteros como ejemplos de la nueva estructura que vamos a definir, que es la estructura de grupos. Entonces, uno de esos conjuntos, a partir de los enteros, son los enteros ZN. Y posiblemente ustedes
no sepan quién es Zn, pero deberían saberlo. Zn es el conjunto de todas las clases de equivalencia módulo n. Es decir, yo debo, para saber quién es Zn, yo debo calcular sobre el conjunto de los enteros z, sobre el conjunto de los enteros z, estas clases de equivalencia, estos conjuntos. ¿Ya? Entonces, bueno, yo le voy a dar un ejemplo. Supongamos Z2. ¿Quién es Z2? Bueno, para calcular Z2 necesito calcular todas las clases de equivalencia módulo 2. Es decir, todas las clases de equivalencia módulo 2. Es decir, cuando B vale 0 y N es 2. Y esta clase de equivalencia cuando B vale 1. ¿Y por qué no calculo cuando el resto es 2? Bueno, porque cuando el resto es 2, la división 2 entre 2 me da 0 y coincide con la clase de equivalencia del 0. Es decir, que yo tengo que calcular estos conjuntos para saber quiénes son los elementos de la clase de Z2. Pues esto se le llama la clase del 0 y se denota por el 0. Y a esto se le llama la clase del 1 y se denota por 1. Entonces Z2 es sencillamente la clase del 0 y la clase del 1. Es decir, que ahora al conjunto de los enteros lo reduzco a dos clases. Y esas dos clases es lo que se llama una partición de Z. ¿Ya? Estoy particionando a Z en dos clases. Y es por eso que les hablaba yo de que era importante de conocer qué era una partición, cómo se comportaban las particiones, porque ahora necesitamos conocer estos conjuntos. Bien, bueno, hasta aquí llega lo que se llama el resumen o recordatorio de todas las cosas que debemos manejar para poder entrar a la teoría de grupos y que son pieza fundamental de la construcción de la teoría de grupos. Es decir, si no conocemos estos conceptos y no los manejamos, se nos va a complicar. No quiere decir que es imposible, pero se nos va a complicar todo el desarrollo de la teoría de grupos porque con ellos vamos a construir los ejemplos, vamos a construir las propiedades que satisfacen los grupos, vamos a hacer las demostraciones que, como lo dije en un principio, son la parte fundamental de este curso de álgebra abstracta. Es decir, construir las estructuras algebraicas y demostrar sus propiedades o los conceptos fundamentales de ellas. Entonces, bien, yo preferiría dejar por hoy hasta acá la clase para que así puedan reflexionar y estudiar un poco sobre todos estos conceptos y si hay alguno que todavía se les complique eh, entenderlo, pues lo puedan estudiar y a partir de la semana que viene, del día miércoles, continuamos entonces ahora sí, ya empezando a estudiar lo que es la teoría de grupo, la definición de lo que es un grupo y las propiedades de los grupos y empezar a ver algunos ejemplos de grupos como tal. Entonces, bueno, por hoy dejamos la clase hasta acá, esperando que tengan una feliz tarde. Y bueno, nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pues la puede hacer ahora.